AZTV, Libertad Televisión. Bueno, muy buenas noches, señores. Episodio número 80. Y no podemos, en un episodio tan importante, ya son 80 episodios que hemos grabado del podcast Echemos Casaca con Asmitia, no tocar una cosa tan relevante. Miren, las instituciones de cualquier lugar, las instituciones del Estado están conformadas por personas, ¿sí? Y las personas, dicen unos que es el arte, el poderse comunicar con todas las personas, y cada persona somos diferentes y tenemos que entenderlo. Pero hay ciertas características de ciertas personas que pues no solo las hacen diferentes, pero las hacen muy peligrosas. Eh, las personas que tienen una personalidad adictiva son unas personas que nunca van a asumir responsabilidad alguna y que su arma para poder convivir con la gente es la manipulación. Y no solo eso, se vuelven mitómanos también, mienten sin necesidad alguna. Le mienten a sus esposas, le mienten a sus hijos, le mienten a cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Porque recuérdense que esas personas de adicción, una de las razones de las adicciones es la aceptación social. A lo largo de esta última semana, en estos últimos días, ha salido la verdadera persona que muchos ya conocemos o tuvimos el disgusto de conocer, y que ha sido una persona que ha manipulado, que ha mentido y que le ha hecho mucho daño a sus mejores amigos, a su propia familia, y que ahora pretende hacerle daño a todos los guatemaltecos. Me imagino que ya están sabiendo de quién estamos hablando. Roberto Arzú García Granados, una persona que nefasta, que en los últimos días ha salido audios de él hablando, negociando, suplicando a una persona del crimen organizado, que por cierto, lo mataron hace unos meses. Y hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Roberto Arzú García Granados es una persona adicta, él lo ha dicho, él era adicto al alcohol, adicto a las drogas, pero él es adicto a la manipulación, y él si algo tiene, me lo decía uno de sus amigos, un argentino, que también va a jugar un rol en toda esta pues, telenovela, que ni siquiera en las telenovelas de los narcos, esas que uno miran, uno puede llegar a entender lo que Roberto Arzú ha hecho y está dispuesto a hacer. Me dice este argentino: mira, boludo, yo nunca he tenido conocimiento de una persona que tenga esa capacidad de gasto como lo tiene Roberto Arzú. Le prestaron en ese momento a esta persona $2 millones, ahí están las grabaciones, y todavía sí pedía $15,000 a la semana. ¿Dónde se fueron los 2 millones? Pues solo una persona como Roberto Arzú, con su personalidad adictiva y manipulando a la gente, lo puede hacer. El día de hoy vamos a rebatir todo lo que dijo este piltrafa nefasto, extorsionador y manipulador de Roberto Arzú en un video tratando de salvaguardar su personalidad, diciendo de que esto fue hace 10 años, que eso pasó. Primero aceptó los videos, pero hoy vamos a sacar más evidencia. Por cierto, quédense al final del podcast porque va a salir más audio de las conversaciones que tuvo Roberto Arzú con este famoso Paco, Cucaladura. Pero para poder ver y hablar más a detalle, qué mejor persona que la persona que identificó, que recibió los audios y que tiene la evidencia. Mi gran amigo, un luchador de primera, y que tiene los pantalones puestos para decir las cosas como son y desenmascarar a este mitómano de Roberto Arzú. El día de hoy, para el episodio número 80, tenemos nada más y nada menos que a un invitado, parte de la casa, Ricardo Méndez Ruiz. Ricardo. Luis, un honor estar nuevamente compartiendo con vos estos micrófonos y estas cámaras. Muchas gracias por la invitación. Este es tu casa, vos lo sabes, hombre. Si aquí, mira vos, cada vez que vos venís al programa, se pone caliente, y la razón es porque, y en esta ocasión más, ¿verdad vos? Porque ahorita no solo tenemos ya al Nete Semilla, tenemos al Nete Raíces, tenemos al Nete toda la plica encima, pero tenemos hoy a un personaje muy desesperado que se llama Roberto Arzú. Sé que ya tuviste una entrevista, que ya develaste los audios, que ya fuiste al Ministerio Público, pero contanos un poquito más qué ha pasado de todo esto y un poco más de todos los audios y demás. Sí, la información que recibí, Luis, es amplia, es vasta.
pero creo que no es conveniente hacerla saber a la población en general de a sopetón. Yo creo que es algo que hay que ir dando a conocer poco a poco, porque si no la gente se va a aturdir de la cantidad y además de la calidad de información de la que estamos hablando. Información que el mismo Roberto Arzú confirmó que es verídica en un video que él mismo difundió y que toda la población, creo yo, que a estas alturas ya vio, en el sentido de que sí es auténtico lo que estoy presentando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo? Mi afán no es simple y sencillamente el de destruir a una persona, ¿no? Es que qué persona es, qué clase de persona es. Lo describiste muy bien, casi diste un perfil psicológico. Patológico, ese pesado tiene una enfermedad mental. De Roberto. Ahora, el tema es el siguiente. En primer lugar, él está jugando el juego a la izquierda. Él es el candidato de la izquierda. Él es el candidato de una embajada de los Estados Unidos que es de izquierda, que es demócrata, que es de la época de Biden todavía. Pero yo quisiera y qué bueno que arranquemos así, Ricardo, porque lamentablemente nosotros como guatemaltecos tenemos muchísimas cualidades, pero lo que no tenemos tenemos una memoria muy corta, y yo quisiera traer a ese Roberto Arzú en los tiempos de la CICIG, cuando estaba persiguiendo la CICIG de una forma ilegal, con una necesidad política de exterminar a un gran líder, que era Álvaro Arzú Irigoyen, el alcalde previamente presidente. Mirábamos a un Roberto Arzú manifestando en la 10ª avenida de la zona 14, enfrente de la sede de la CICIG, ¿Cómo no? fuera la CICIG. O sea, y es importante eso, y perdón que te haya interrumpido, porque es importante entender de que este hijo de la gran puta es camaleónico. O sea, él está donde más les convenga. ¿Y por qué quería traerlo de la CICIG? Porque hoy Acéfalo y la clica de Semilla sabemos que son producto de la CICIG. O sea, esta clica que hoy por hoy está usurpando la presidencia, porque llegó por fraude, porque llegó por una estructura criminal terrorista, narcotraficantes, es producto de la institución que persiguió ilegalmente a su papá y que él salía con rótulos fuera de la CICIG y que después por conveniencia empieza a cambiar, pero por eso quise describir la enfermedad patológica que tiene Roberto Arzú García Granado. Si es que él tiene una capacidad camaleónica de manipular, de mentir, de exigir, entonces, hoy sí es parte del gobierno. Sí, es importante aclarar, Luis, que Roberto nunca tuvo una participación protagónica, como si la tuvieron un grupo de ciudadanos amplio, luchando en contra de la CICIG, que sacaron el pecho. Bueno, vos y yo hicimos un rol importante en su momento. Que se enfrentaron en contra de esa estructura criminal. Él pues estaba atrás, como bien decís, sosteniendo un rotulito por ahí, lo vi un par de veces frente a la CICIG, cuando Iván Velázquez era el jefe de Guatemala, el jefe de facto, el gobernante de facto del país, ¿verdad? Ahora, lo que acabas de describir es ni más ni menos la personalidad de una persona, valga la redundancia, que no tiene principios. Cero. Alguien que no tiene principios, simple y sencillamente, eso ha sido Roberto toda su vida y eso va a seguir siendo hasta el último de sus días, ¿verdad? Entonces, lo hago porque está, en primer lugar, llevando el juego a la izquierda. Y en segundo lugar, porque me parece una inmoralidad absoluta lo que está haciendo. Hay políticos de izquierda, ni modo, bueno, hay que respetarlos. Y hay algunos que me imagino yo que podrán ser respetables incluso, ¿verdad? Pero no es el caso de Roberto Arzú. Pero yo quisiera, sí, hoy es el Delfín y vamos a entrar más en eso, pero tenemos tiempo para poder ahí sí detallar el actuar de Roberto Arzú, porque lamentablemente uno de los pequeños grandes defectos que tenemos los guatemaltecos es que nos olvidamos. Recuérdense que Roberto Arzú fue de los que, yo puedo decir, impulsó e inclusive puso la cara ante esas manifestaciones que nos encerraron por medio del financiamiento de USAID, los 48 ladrones, y que encerró Guatemala. Roberto Arzú con su primo Quique Godoy fueron los que hicieron el movimiento en contra de la casa de la fiscal general.
O sea, ellos fueron los que irrumpieron la casa. Entonces ellos, y hablo de ellos porque ellos siempre juegan en tándem. Ujú. Quique Godoy, así otra persona nefasta, primo hermano de Roberto Arzú. Quique hoy es parte de los analistas y fanáticos e inclusive cajas de resonancia de Semilla, pero en su momento ellos dos jugaron un rol importante. Ellos, si te recordarás, inclusive cuando Acéfalo estaba ya por terminar la ejecución de ese fraude electoral previo a la toma de posesión, hacen una manifestación en donde llega Roberto Arzú, se para al lado de Acéfalo como un son de respaldo. Una manifestación a la que no llegaron más de 50 o 60 personas, Luis. Pero pagaron por 2,000, se huevearon parte de la plata. Y no me extrañaría porque yo sí sé que Roberto Arzú fue uno de los artífices, de los que articuló esa plata para la manifestación. Hoy sabemos que el ladrón de Roberto Arzú se ha de haber comido los sándwiches de esa manifestación que, como vos decís, llegaron sin mucho 50 personas. Pero desde ahí arranca, porque ahí siempre existe un interés económico, es decir, ¿dónde voy a ir a robar más? Se le pega a Acéfalo conjuntamente con Quique Godoy para supuestamente respaldar los resultados electorales que a todas luces habían sido un fraude electoral. Y fíjate que interesante, ayer vi el programa de Quique Godoy junto a Ben Keichin y en ningún momento mencionaron el tema de Roberto, que es un tema nacional hoy por hoy. Cuando estuve presentando el primer audio en el programa de Carlos Hoffman, mira, hablamos al respecto de qué sería del país si estuviéramos en manos de la prensa tradicional, y yo creo que vale la pena repetirlo aquí. Mira, imagínate si esto no pudiera ser posible, si esto no existiera el día de hoy, estaríamos en manos de Prensa Libre, de El Periódico, de Emisoras Unidas, del programa ese Con Criterio de Juan Luis Font, un prófugo de la justicia por lavado de dinero. Cualquier cantidad de plata. Estaríamos en manos de personas que simple y sencillamente quieren dar a conocer lo que a ellos les interesa nada más. Pero ¿cómo es posible que en ese programa de Quique Godoy y de Ben Keichin y en ningún otro de los podcasts que se transmiten por este medio han mencionado el tema de Roberto Arzú? En ninguno. Pero qué bueno que lo mencionás y lo mencionás de esa forma. Hoy por hoy, prensa vendida, emisoras vendidas, Soy 502, este podcast de Tangente, metamos al podcast también de Roberto Alejos, que juega un rol ahí. Y lo menciono con nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la estructura de comunicación propagandista de este gobierno. Y tenés que tener una lectura política no muy avanzada para poder saber que los que van desfilando en estos medios, al final de cuentas, juegan un relato importante. Ahora, tengo que decirte que yo he sido invitado al programa de Roberto Alejos. ¿Y cómo te fue? Muy bien, Roberto es mi amigo, es una persona a la que respeto y no sé, con quien me gustaría conversar acerca de este tema también. ¿Verdad? Qué bueno que lo decís. Bueno, mira, Roberto yo también lo conozco. Yo lo considero una persona conocedora del tema de leyes, ha sabido moverse muy bien. Hay que ver mucho de lo que se pasó en la presidencia de Roberto Alejos, pero hay un rayo descorruptizador por ahí que ahora ya eso no le aplica a él. Y tampoco le aplica ya a Roberto Arzú. Tenemos, y por eso disequemos lo que ha sido Roberto Arzú. Si te recordarás, en el gobierno de su papá comenzó a sonar lo que ya después se volvió una figura muy común, el Junior. El Junior era Roberto Arzú. El Junior, lo recuerdo muy bien. El Junior entraba a Roberto Arzú a extorsionar a los proveedores para ver cómo chingados él sacaba coimas. O sea, su papá ni enterado de lo que estaba pasando probablemente, pero el Junior sí pasaba. El contratista que entraba le pasaba y le bajaba Mira, yo podría decirte, Luis, que el principal problema para Álvaro Arzú durante su gobierno no fue el asesinato de Monseñor Gerardi por parte de criminales comunes, porque no fue un crimen político, fue un crimen común, que no dejó obviamente de causarle graves problemas a Álvaro. No fue tampoco la complejidad de la firma de la paz, ¿no? El principal problema de Álvaro Arzú no fue el huracán Mitch. El principal problema de él se llama
o se llamó Roberto Arzú. Él se fue su principal dolor de cabeza. Junior. El Junior, a lo largo de los 4 años de su mandato. Y posteriormente también en la municipalidad. Porque los alcances de Roberto son increíbles. Pues y por eso empecé el programa de la forma que lo comencé el día de hoy. Es un programa mucho más serio porque aquí verdaderamente son temas serios que estamos hablando hoy y todo alrededor de este hijo de la gran puta Roberto. Pero los excesos de vida, cuando él era el junior en la presidencia, el junior en la alcaldía, también muchos de los que nos miran lo conocieron en esa etapa. Era excesos de drogadicción, iba Juan Gaviota, tenían ambulancias ahí por cualquier cosa, era exceso de gasto y recaigo a lo que me dijo este amigo argentino en una ocasión. Yo no he conocido a una persona con mayor cantidad de gasto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un enfermo mental que necesita de dinero y está dispuesto a hacer todo. Ahí es donde empieza uno a tratar de entender cómo si tenés a la CICIG que prácticamente mató a tu papá, que prácticamente fue, vos le decís el presidente de facto, yo le llamo el monarca que vino a destruir Guatemala, que llegaste a manifestar porque sabías que pues lo tenías que hacer porque pues, te estaban agarrando a tu papá, que es un gran líder de Guatemala, y que ahora te cambies. Te recordarás en la campaña que no lo dejaron participar porque también Roberto Arzú, en su forma de ser, él tiene una personalidad muy similar a los semilleros, a esta clica de semillas raíces, en donde creen que tienen una supremacía moral, ellos son superiores a la ley, entonces él sí cometió una campaña anticipada, descarada, que la ley electoral y de partidos políticos lo prohíbe. Dentro de eso, él entrevistó, y ahí fue donde yo empecé a ver, dije, hijo de la gran puta, ¿para dónde va? A Aldo Dávila, si te recordarás. Y ahí en la entrevista con Aldo Dávila lo que le dice es, yo hubiera querido regresar a la CICIG. Ajá. Puta, yo digo, ¿cómo este hijo de la gran puta Que mató a su padre, que mató a su papá, hoy le está diciendo, yo quiero regresar a la CICIG? O sea, señores, tenemos a una persona que está dispuesta a vender a sus hijos, que está dispuesta a hacer lo que sea con sus mejores amigos del colegio, pero todo hay que entender la enfermedad patológica que sufre, pero más importante, su necesidad de dinero por su calidad de vida excesiva que él estuvo acostumbrado como junior y que hoy es que trata de hacerlo. tiene una excesiva capacidad de gasto y tiene una excesiva incapacidad de generar ingresos. Si te das cuenta, Roberto ha quebrado en absolutamente todos los negocios en los que ha estado. Y en todos esos negocios ha estafado a sus socios también. Ahora mira, la cuestión es la siguiente, y te lo repito a vos aquí, como se lo dije también a Carlos Hoffman. El tema es que yo lo digo porque a mí él me ha metido a la fundación que yo dirijo en el canasto de los corruptos, de forma arbitraria, y parece que estuviera él en una feria hablando irresponsablemente en un programa de chistes, en un stand-up de aquellos en los que se va a tratar de hacer reír a la gente. Bueno, no, estamos hablando de política, y él está manejando simple y sencillamente una narrativa con la finalidad de generar en la gente una imagen falsa. Él está manejando una demagogia populista. Simple y sencillamente está dándole a oír a la gente lo que la gente de alguna manera quiere escuchar, ¿verdad? La lucha contra la corrupción, ese es un tema vital en nuestro país, es primordial. Pero si algo te puedo asegurar, es que si alguien no tiene, en primer lugar, ni la capacidad, ni la solvencia moral para llevar a cabo esa lucha, es Roberto Arzú. Eso es darle a cuidar a Drácula el banco de sangre. Eso no puede ser, pues es inverosímil. Solo ahí sí nos estaríamos viendo como un país bananero, de verdad. Contemplando a esta persona como alguien que pueda llegar a ser presidente de la República, pero por el amor de Dios, eso es impensable absolutamente. Eso es uno de los motivos que me impulsan a mí a hacer lo que estoy haciendo, Luis. Pero, y qué bueno, y tenemos todo el tiempo del mundo, Ricardo. Yo creo que la audiencia
está en necesidad de escuchar todo lo que tenemos que hablar de Roberto. Y hay que entender también, porque vos lo dijiste, que él es el delfín, él es el candidato de Acéfalo. Él logró llegar a convencer Y de la embajada de los y Estados de la Unidos. Embajada de Estados Unidos por su capacidad de manipulación. De verdad, señores, los que conocen a Roberto Arzú, Au- no hay persona con mayor capacidad de manipulación y de extorsión que Ahora, él. Luis, presentémosle a la población una prueba fehaciente de lo que estamos diciendo. Se las vamos a presentar, por Mira, supuesto. decimos que es el candidato oficial, que es el candidato de Bernardo Arévalo. Ahora, ¿cómo te lo puedo yo demostrar? Sí, Mira, démosle los argumentos, sí. Roberto Arzú no pudo participar en las elecciones anteriores debido a que cometió campaña anticipada. Eso lo prohíbe la ley electoral y de partidos políticos. Sí. Entonces, en base a eso, presenta una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ujú. La Corte analiza el caso y falla a favor de Roberto Arzú. Y le ordena al Estado de Guatemala que nunca jamás se vuelvan a violar los derechos de Álvaro Arzú, de Roberto Arzú, para participar en elecciones futuras. Pero lo que no sabe la gente, lo que no se hizo público, es que la Procuraduría General de la Nación, la gente tiene que entender que un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lleva a cabo de una manera muy similar a la que vemos comúnmente en un juzgado. Hay una serie de magistrados, está la parte acusadora y la parte acusada. En este caso, ¿cuál era la parte acusada? El Estado de Guatemala. ¿Qué hizo el Estado de Guatemala en este caso? Es decir, representado en el Procurador General de la Nación, nada. Por órdenes de Bernardo Arévalo. Claro. Se quedó callada la Procuraduría General de la Nación. Se quedó callada la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ante el silencio del Estado de Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está plagada de gente de izquierda, falló a favor de Roberto Arzú. Entonces ya viene Roberto Arzú con la sentencia de la Corte a su favor. Entonces, esa es una prueba irrefutable de que es el candidato oficial, una persona que tiene estrechos nexos con el narcotráfico. Es el consentido de Bernardo Arévalo el día de hoy. Y lo que te acabo de expresar es una prueba fehaciente de que eso es correcto, de que lo que estamos diciendo es correcto. Él es el candidato del gobierno, es el candidato de la Embajada de Estados Unidos, hoy por hoy. Es muy probable que dentro de ese apoyo, cuando vimos a este imbécil de Roberto Arzú al lado de Acéfalo, creo que cantando el himno, hay fotos, o sea, ustedes lo pueden ver. Yo sé que había una negociación también comercial, y la negociación comercial era con su primo Quique Godoy y él de recibir parte del gasto del erario público. Ellos se metieron al Ministerio de Comunicaciones, o sea, fue favorecido económicamente, y lo que vos decís hoy es que también fue favorecido de una forma política para favorecerlo electoralmente. Así arranca este gobierno, este mal llamado gobierno de estos usurpadores de la clica de Semilla y de esa estructura narcoterrorista que hoy gobierna Guatemala. Pero a lo largo, en su capacidad de manipulación de Roberto, hay otras señales que también nos identifican y nos ratifican que es el candidato oficial. Mencionamos varios de estos medios en donde Roberto ha desfilado una y otra vez, y lo que le hacen es que le ponen a su disposición toda la capacidad y maquinaria de comunicación, fafiada obviamente, porque está recibiendo fondos del Estado, para manejar a Roberto Arzú como ya una figura. Y ahí lo van manejando. Entonces ya Roberto, también mirás el discurso que está teniendo Roberto, es exactamente el mismo que el mal discurso que está teniendo Semilla, y que básicamente Palomita, este pendejito que también se come acéfalo, ¿sí? Le arma a Roberto. Entonces estamos viendo primero una tranza, porque eso no podemos llamar que es una negociación, para que Roberto apoyara a ese último fraude electoral. Hubo un factor económico, pero hubo un factor electoral. Y ahorita, a lo largo de todo este mal gobierno, estamos viendo
a Roberto, nunca, no mencionan esto, que es Ujú. evidencia, y hoy vamos a traer más evidencia irrefutable de sus nexos con el narcotráfico, pero tampoco estamos viendo malas noticias de Roberto Arzú. O sea, nadie mencionó cuando pues lo echaron de su casa por no pagar rentas, nadie mencionó cuando estuvo brincando de partido en partido, y partido que llegaba era a pedirle plata, le sacaba plata y lo salía por la puerta de atrás. Ahora, otra cosa que dice mucho de esta persona es la manera, Luis, en la que habla de su hermano. Uno puede tener problemas familiares, pero los trapos sucios se lavan en la casa. Ahora, utilizar a su hermano como una escalera política, denostándolo como lo ha tratado de denostar, creo yo que de forma inútil, porque la imagen que Álvaro Arzú Escobar tiene a su temprana edad, porque es un hombre joven, creo yo que es muy difícil de manchar. 2 veces presidente del Congreso, una persona que jamás en la vida ha sido tachada de un problema de corrupción. Eso dice mucho de Roberto, pues. Alguien que es radicalmente distinto a su hermano, Y mira, totalmente yo te lo voy a diferente. decir con propiedad. Mm, Yo conozco a Álvaro desde pequeño, yo me gradué con la hermana de Álvaro. mm. Conozco a la familia muy bien, conozco a Roberto también. Em, y hay una historia que tal vez después vale la pena contar también, para que sepan quién es Roberto Arzú, porque de dónde lo conozco también. Y yo fui diputado con Álvaro Arzú. ¿Cómo no? Y la verdad, con mis respetos y admiración, porque primero, él sí estuvo en un aprendizaje político intenso por parte de su papá. Mira, Muchas de las características que tiene Álvaro Arzú es, el aprendizaje, Ricardo, el aprendizaje del ser humano es por error, lamentablemente. O sea, vas aprendiendo en base a error. El mejor aprendizaje es cuando aprendes del ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces lo que pasa es que ya no cometes esos errores. Álvaro Arzú Escobar, una persona que mi respeto, le tocó una presidencia muy complicada en el Congreso, siendo él un único diputado. Yo fui parte de los que apoyó esa presidencia de Álvaro Arzú, y me consta a todos los que estuvimos en esa legislatura, y lo fuimos acompañando en un periodo muy complejo del país, año 2018, cuando estábamos en el pico enfrentando a una estructura criminal terrorista que era Iván mira, Velázquez. y uno de los golpes más fuertes que se le dio a la CICIG se lo dio precisamente él, ¿Sí? al reelegirse como presidente del Congreso de la República. Pero en ese entonces, Álvaro no habrá tenido 40 años todavía. Pero Y hay me, algo, y me pareció siempre, disculpa, me pareció siempre una persona seria. Yo no lo he tratado personalmente, hemos conversado escasos minutos en algunas oportunidades, pero me parece un hombre serio, me parece un hombre centrado y sumamente inteligente, que tiene un norte político muy bien definido. Es algo radicalmente opuesto. distinto a su hermano Roberto. Los conozco a los dos. Hay una historia atrás de eso, porque aquí también metamos Mm, la realidad. Año 2018, yo fui uno de los que impulsa la presidencia de Álvaro Arzú. Era lo que necesitábamos dentro del Congreso. Creo que los diputados que fuimos y acompañamos ese proceso de elección acertamos muy bien. Y eso hoy la historia, pues yo creo que da mucho cosas buenas de hablar de esa presidencia 2018. Año 2019 te voy a contar. mm. Año 2019 ya estaba este pedazo de mierda de Roberto Arzú metido en la política. Hay una razón, hay una historia antes que también la quiero contar, pero ya que estamos hablando del segundo año de la presidencia, Roberto Arzú se fue a meter al partido donde yo pertenecía, a la bancada del MR. Las negociaciones políticas dentro del Congreso son negociaciones de palabra. El que tiene palabra en política trasciende en la política. Un sí es sí, un no es no. Hoy te apoyo, o hoy no te apoyo, y ya sabes, porque el Congreso es una negociación de números, ¿sí? El problema es cuando no tenés políticos con palabra. Pero no, yo me considero una persona de palabra. Y muchos de los integrantes de la bancada MR somos personas de palabra. Ya le habíamos dado la palabra a Álvaro Arzú que lo íbamos a apoyar en su reelección como presidente del Congreso. Muchos diputados que miran, colegas míos de ese entonces,
estuvimos en ese salón de la bancada cuando llega este hijo de la gran puta Roberto Arzú y empieza a amenazar personalmente a cada uno de los diputados, diciéndole que si se llegaban, y con un tono, el tono que lo hemos escuchado en estas grabaciones, se llegaban a marcar dentro del hemiciclo, se olvidaban de la elección, de su reelección como diputados. O sea, eso, los que hemos estado en política, el candidato a la presidencia tiene mucha incidencia dentro del qué hacer. Vos no dejó a los diputados bajar a marcar, pero vos sabes por qué. Era el rencor, el berrinche que le tenía a su hermano Álvaro Arzú. Ahora mira, yo he visto a Roberto en los medios de comunicación denostar N veces a su hermano Álvaro. Claro. Y solo una vez he visto a Álvaro hablar de Roberto. Y fue una oportunidad en la que en el Congreso un periodista le hizo una pregunta acerca de lo que Roberto había dicho de él. Y le respondió, palabras más o palabras menos, si ni su papá le ponía atención, ¿por qué le voy a poner atención yo? Me pareció una respuesta de lo más inteligente yo te voy a, del mundo. Por eso, Álvaro aprendió desde la cuna, Álvaro Arzú Escobar, su papá lo entrenó, lo fue haciendo partícipe de su gestión política. Aquí hay otra historia. ¿Por qué? Porque puta, la gente dirá, pero ¿y de dónde sale el berrinche de Roberto? Porque hay un distanciamiento claro entre Roberto y Álvaro. Son completamente diferentes, son opuestos. Un hijo de la gran puta se está colgando el apellido del papá y el otro está haciendo mérito del apellido del papá y está subiéndolo más. ¿Qué pasó? Año 2016, fíjate vos. Yo recién entrado a la legislatura, me llama Roberto Arzú y me dice, mira vos Luis, quiero que te integres a la bancada unionista. No habíamos reformado la ley electoral de partidos políticos. Yo no había quedado electo por un partido, pero habían ciertas cosas a lo interno que no me gustaba y yo ya había hecho una negociación para trasladarme a la bancada Movimiento Reformador, una negociación política normal. Yo participé por la Metro y la Metro no es un distrito legal y por lo tanto dependés del Comité Ejecutivo Nacional para tu nominación. Yo había hecho todos los méritos necesarios para llegar a la primera casilla y en la asamblea me bajan a la segunda. Yo necesitaba un partido que me diera la oportunidad de poder desarrollar mi base electoral y por eso mi negociación fue a municipios. Esa es la razón del por qué me traslado a AMR. No hubo plata mucha, fue esa. Me llama Roberto y me dice, vos pasate a la bancada unionista. Le dije, mira vos, yo ahí la palabra, yo me voy a pasar para allá. Ah, qué lástima vos. Y le dije, pero bueno, igual el Congreso, lo que nos podamos apoyar, con mucho gusto. Y aquí está Álvaro. Álvaro también fue su primera legislatura. Entonces me dice, mira vos, venite, acompáñame. ¿A dónde, Roberto? Voy a un viaje a Miami, vos. Yo voy a ser presidente de Guatemala, me dice. Puta vos. Sí, hombre, venite. Y entonces invitan a otro amigo que no está en la política. Yo lo llamo, mira vos, es cierto que te invitó Roberto, sí. ¿Será que nos vamos? Vamos, hombre. Y ahí miramos. Y yo viajábamos mucho a Miami. Él, de hecho, se graduó en Miami, mi amigo. Bien, bueno, vamos. Llegamos a esa reunión. Tuve aquí a Oscar Rodolfo Castañeda. Él también fue a ese viaje. Fíjate vos, ahí conocí a Oscar Rodolfo. Lo tuve hace 2 episodios acá. Y entonces llega ya Roberto Arzú, el animal que ya conocíamos, manipulador de excesos. No lo vi en todo el viaje. Se pasaba tafiliando, dormido. Hasta que lo vimos porque íbamos a una reunión con JJ Rendón, un venezolano, un asesor venezolano. Que fíjate qué raro, vos entras, tienen su salón de samurái, tiene samuráis de cuerpo entero, te hacen quitarte el zapato. Digamos, es una pleitesía, entramos y nos sentamos alrededor de la mesa donde estaba Roberto Arzú García Granados, enfrente de JJ Rendón. Y Roberto Arzú ahí firma un contrato de $2 millones. ¿Contrato de qué? De asesoría. Para que él lo asesorara. Para que JJ Rendón asesorara a Roberto Arzú. Por $2 millones. $2 millones. Pero como puta, yo dije, es así, vos, ¿cómo vas a sacar esa plata? Firmó. Todavía no conocía esta faceta de Roberto. Y era bueno, está bueno, pero firmaste. JJ Rendón empieza la asesoría de la candidatura a la presidencia de Roberto Arzú. Eso terminó mal.
Eso terminó en una demanda internacional por parte de JJ Rendón. Roberto Arzú nunca le pagó ni un centavo. Hay una demanda. No podía entrar a Estados Unidos Roberto Arzú debido a ese proceso porque allá firmas un documento. Es un documento que pues te vas a los juzgados. Pero no va por ahí la historia porque voy al por qué el odio, vamos. Regreso y entonces pues los diputados es normal que se junten a dialogar, a establecer acuerdos para poder ver cómo vas caminando la agenda legislativa. Y Álvaro Arzú nos cita a la sede del Unionista. Estaba muy bien porque estaba sobre la reforma. Las paredes de la sede son de madera. Una casa vieja espectacular. Sí, la conozco. Y entonces vos cuando hablas en una casa de madera, lo que yo hablo acá se escucha del otro lado, pues. Y empiezo a escuchar a don Álvaro. ¡Oh, hijo de la gran P! ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que estás haciendo? Y iba pasando yo por ahí. Ya yo a don Álvaro lo conocía en sus alcaldías y todo. Luis, ¿vos también te fuiste a Miami? Puta, ya me cayó la puteada. Sí, don Álvaro. Gran puta. Y entonces ahí estaba Álvaro y estaba Roberto. Y don Álvaro ahí. Ya te dije, Roberto, vos no podés participar en política. Vos sos ladrón. El político es tu hermano. Ahí es donde yo entendí ese rencor. Ahí se lo bajó de su candidatura a la presidencia inmediatamente hasta que fallece don Álvaro y empieza otra vez Roberto con esta hambre para llegar a la presidencia porque es obviamente él va por el botín, por los pistos. Entonces hoy tenemos a una persona sumamente peligrosa que está siendo apoyada por el Ejecutivo, que está siendo apoyada por la Embajada, que en las últimas encuestas se va encabezando. Y por eso es necesario decir lo que estamos diciendo hoy. Mira, realmente es folclórico ver a Roberto en sus entrevistas, las entrevistas que le hacen. A mí me entretiene, la verdad es que Yo me no lo entretiene. puedo ver. Cuando él cuenta que su mayor logro en esta vida, es decir, en su existencia, su mayor logro es haber dejado el alcohol. Lo que no cuenta es lo de la cocaína, pero sí dice lo de la Porque no la ha dejado. Entonces, su mayor logro es haber dejado el alcohol. No sé, habrá otros candidatos que hablan de otras cosas, no sé, otro tipo de logros empresariales, deportivos, qué sé yo. Pero su mayor logro es ese. Y cuando le tocan el tema empresarial, cuenta que quebró en todas las empresas, ¿verdad? Y que ya va saliendo de sus deudas. Dice, ahora, ese es el tema. Al contrario, lo que pretende Roberto con llegar a la presidencia de la República es que todos los guatemaltecos paguemos las deudas que él tiene con el narcotráfico, que a estas alturas ascenderán a no sé, tal vez 20 y pico millones de quetzales. Y hay un dicho muy famoso, ¿verdad? Quien paga el mariachi dice qué canción tocar. O sea, el problema es que este cerote viene con compromisos muy complicados. Imagínate ser un rehén del narcotráfico en la presidencia de la República. Eso es terrible. Y aquí creo yo, Luis, que valdría la pena que entráramos en materia ya con respecto al documento que quiero dar a conocer a la población, del que quiero platicar el día de hoy. Y es que me llegó también una escritura pública, una escritura notarial, obviamente, de un compromiso de deuda entre Roberto Arzú García Granados y el señor Francisco Edgar Domínguez Figueroa. Paco, el líder del grupo Caradura, por 4 millones de quetzales, Luis, Wow. a un interés del 15% mensual. Roberto, en el video en el que certificó la autenticidad del audio que presenté en el programa de Carlos Hoffman, dijo que databa de 10 años atrás. Ahora resulta que este contrato, que consta en el protocolo de un notario, tiene la fecha de 2019. Estamos hablando de hace 6 años. O sea, es mentira. Es mentira que la relación de Roberto Arzú García Granados
se remonte hasta esa época, únicamente. No, la relación de él viene hasta el año 2024 y en futuras oportunidades demostraré por qué lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, este dinero jamás lo pagó Roberto. Y la grabación que ya toda Guatemala conoce, esa se remontará a por lo menos unos 2 años atrás, por ahí. Entonces, imagínate, todos los guatemaltecos teniendo que pagar la deuda de él para un narcotraficante, al que también estafó. Y es que eso es de película. Eso también es de película, Luis. Llegar a estafar a un narcotraficante y vivir para contarlo, eso sí es de antología. Y esa deuda hasta el día de hoy permanece. Y me imagino yo que la tendrá que pagar. Por lo menos esto obra en un documento legal, es una deuda registrada por un notario entre 2 particulares, por una suma, como antes dije, de 4 millones de quetzales al 15% de interés mensual. O sea, mejor prueba que esto no hay, pues. Pero ¿qué más? Esto O sea, pues, próximamente, ahí está, pues. sí, este es un documento que próximamente voy a publicar en mi cuenta de X para que toda la población lo pueda ver y también en Facebook, ¿verdad? Entonces, ¿qué más pruebas? Bueno, ahí vas. Va a haber más, hay más audios. Yo quiero entrar en ese documento, Ricardo, porque durante el audio que presentaste la última ocasión, que es un audio que dura 14 minutos, que ahora vamos a presentar al final de este episodio otro audio diferente para que estén muy atentos a lo que es el mismo hilo de conversación. es el mismo hilo de conversación, se extiende, la primera es de 14, más o menos son como de 12. Es otra llamada. Es otra llamada, siempre el mismo tema. Mencionan ciertos personajes que es donde empieza a aterrizar lo que oímos en el audio que ratificó Roberto que era él. Él miente otra vez tratándose de quitar el cuentazo que fue hace 10 años. Aquí dice que no, que es más reciente. Yo tengo ya también información, ya me empezaron a escribir a mí, decir, mire, yo estaba ahí. Eso fue en la última campaña. Paco fue su principal financiero. La última campaña, que estamos hablando de qué año? 2023. 2023. Hace 2 años. Y hay documentos de eso también, hay grabaciones de eso también. Pero este documento en particular empiezan a mencionar a figuras que se mencionan en esos audios. Él habla de Fabián, si te recordarás. ¿Cómo no? Paco dice, mira, pero ¿dónde está Fabián? Porque Fabián fue el que los estafa, utiliza. Roberto es muy audaz, hay que decirlo, o sea, es muy astuto, usa, de vez en cuando usa a Quique Godoy, lo tira, de vez en cuando utiliza a este famoso Fabián, ahí está el nombre de apellido, se llama Fabián Ranucci, él es un argentino, y Paco le enfatiza, es que ¿dónde está Fabián? O algo, palabras más, palabras menos, y le dice que él no puede entrar a Guatemala, y es porque en esos estafas que va haciendo Roberto, utiliza en este momento a esta dupla que se llama Fabián Ranucci. Ahí lo dice en este documento, que es un argentino que está viajando acá, y ellos son los encargados, tanto Roberto como Fabián Ranucci, en este pagaré de estos 4 millones, que creo que es aparte de los otros 2 millones de dólares. Sí, Fabián es garante. Es garante. Entonces, ahí es donde ya empieza a aterrizar todo lo que se habla en el audio a documentos reales que se están presentando y que es irrefutable, están firmados en un protocolo. El protocolo no se puede modificar, señores. Sí. Ustedes van al archivo de protocolos, buscan ese protocolo, ahí está esa deuda que hoy Roberto Arzú le tenía a Paco. Exacto. Una deuda que se fue incrementando hasta llegar a 2 millones de dólares. O sea que los audios de los que estamos hablando tienen una fecha relativamente reciente. Pero yo creo que más, Ricardo, si miras el contenido de ese audio, que viene más, es que sí, está la deuda de 2 millones de dólares, pero lo que le está suplicando Roberto es por los 15,000 dólares semanales que recibía. Sí, así es. Entonces es 2 millones más los 15,000 semanales. Y si la deuda es mucho más allá de eso, más esos otros 4 millones. Ahora mira, Luis, retrocediendo un poco al momento en el que comentaste lo de esta deuda en los Estados Unidos. Mira, en su último video, este video en el de la aceptación de cargos prácticamente por parte de Roberto, él dice que nosotros, porque se está refiriendo a mí,
¿verdad? No puedo entrar a 50 y no sé cuántos países del mundo, no puedo ir a los Estados Unidos. Es que yo no puedo ir a los Estados Unidos porque me calificaron como un actor antidemocrático, dijo Todd Robinson, ¿verdad? Entonces, es un tema político que me impide a mí viajar a los Estados Unidos. Pero Roberto Arzú no podía ir a los Estados Unidos porque lo metían preso. Por una deuda. Por una deuda. Es correcto. Entonces, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Mira, en la lista Engel, bueno, también me acompaña en la lista Engel su hermano Álvaro, ¿verdad? Y yo estoy seguro que tanto para él como para mí es una medalla. Álvaro, si no me equivoco, Álvaro ya tiene su visa, ya la logró recuperar, ¿verdad? Yo hasta el día de hoy no he hecho el más mínimo esfuerzo por recuperarla, no es algo que me interese ni me quite el sueño en ningún momento. Pero Álvaro sí estuvo en esa lista, ¿verdad? Entonces, existe una gran diferencia entre las circunstancias de Roberto y las mías. Él por estafador, yo por actor antidemocrático. Que alguien me explique qué carajos quiere decir eso, pues no entiendo. Estás en contra de la cooptación del Estado. Si algo he hecho yo es luchar por la democracia y la república en este país, y no otra cosa, ¿verdad? Que venga un embajador gringo manipulado, y posiblemente por Edgar Gutiérrez, y que por eso nos hayan metido a varios en esa lista, pues ya son otros 20 pesos. Pero él por estafador no puede ir allá. ¿Y cuál es tu lectura entonces ahora que la embajada lo esté apoyando, Ricardo? Porque sí, a mí lo de Acéfalo, mira, es una negociación espuria, no es una negociación, es un hueveo entre los dos. Hubo hueveo, hubo una negociación y llegó a que saliera esa resolución. La respuesta es sencilla, es que estamos hablando de uno de los estafadores más hábiles que ha habido en Guatemala en la historia del país. Y él se ha sabido vender bien, se ha sabido mercadear bien, y más ante estos señores que son, la verdad es que son ingenuos, y quienes les dicta su política son sus asesores guatemaltecos. Ellos son quienes les dicen qué hacer. Y el producto entonces es, acabamos de demostrar prácticamente con hechos que Roberto Arzú es el candidato de Bernardo Arévalo. Es el candidato oficial. Entonces ellos fácilmente se lo venden a la embajada como el candidato anticorrupción. Ahora, también hay y eso hay que decirlo, ¿verdad? Vos no puedes ser candidato de la embajada, primero no debería existir eso. Pero es que desafortunadamente así es. Pero así es, ¿verdad? Pero no debería existir. Mira, ellos pusieron al presidente que tenemos ahora. Pero no debería existir. Por supuesto que no. Pero no podés llegar a ser eso, es decir, candidato de la embajada, si no tenés cola que te machuquen. Porque la política exterior de Estados Unidos en Guatemala, lamentablemente, porque nos hemos dejado, es por una manipulación. Y decir, usted hace lo que yo le digo o de lo contrario no va a llegar. Entonces, yo estoy seguro, porque si algo tienen los gringos, que yo tengo mucha admiración por la mayoría y tengo un detestable percepción de los que vinieron aquí a cooptar este país, pero la mayoría de los gringos son buenos, tienen tecnología, ellos tienen capacidad, ellos saben. Y tengo entendido que Paco lo que sí hizo en su momento, porque, señores, todo esto que estamos dando simplemente, yo creo que no, me atrevo a decir, Ricardo, que ni siquiera es el 1% de la evidencia de la relación comercial, si le podemos decir así, entre Roberto y Paco. Paco lo tenía todo documentado. Entonces, el que ya sea también un candidato de la embajada, que sea, es algo que nos debe preocupar cuando tenemos a una persona verdaderamente enferma mentalmente. O sea, no tiene capacidad de relacionarse, es una persona antisocial. Lo decía Álvaro en una ocasión cuando empezó a engatusar a muchos. Yo estaba ahí en el hemiciclo, le dicen, mucha, todo lo que toca mi hermano lo destruye. Y yo he sido, pues ahí sí que he visto que verdaderamente todo lo que toca este hijo de su madre, Roberto, lo destruye. Absolutamente todo. Es una persona eso se llama una persona antisocial. Y ahora está terminando por destruirse a sí mismo, ¿no? Con estos temas que estamos tratando nosotros, es una autofagocitosis, diría yo. Él mismo se está comiendo, él mismo se está terminando de comer, ¿verdad? Yo creo que la persona
que lo apoye a él o que se retrate con él, el político iluso que trate de aparecer con él, está mal de la cabeza. Pues definitivamente el que le conteste el teléfono está mal de la cabeza. Ahora, sí hay que decir en eso que, por ejemplo, Quique hoy está llamando para amenazar. ¿Cómo así? Está llamando a las personas que hablen de Roberto para amenazar. O sea, con una frase, te metes con uno de la familia, te metes con todos. Espero que entendas ese mensaje. Es decir, ahorita estamos entrando en una época muy compleja, Ricardo. Nadie sabe quién mató a Paco. Exacto. ¿Sí? Este personaje antisocial, enfermo mentalmente, que lleva el nombre de Roberto Arzú García Granados, está entrando en una, vos le decís autofagia, pero yo lo miro que se le está cayendo ya todo. Porque ahorita lo estamos haciendo con evidencia. Y por eso, hasta el tono de voz del programa, yo no soy el que siempre salgo en el programa. Esto es un tema muy serio. Vamos a tener a un personaje muy peligroso, muy manipulador, extorsionador como nadie en la historia de Guatemala, vos creo que lo dijiste muy bien, que va a entrar en un proceso de destrucción. Y yo siempre he dicho, cuando vos arrinconás a una rata, la rata muerde, orina, escupe, hace todo lo que puede hacer y hoy se le está cayendo la gran mentira. Ahora hay otra cosa importante, Luis. Recordemos que el día de ayer presenté una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Roberto Arzú por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. O sea, eso ya obra en manos del Ministerio Público. Quien tiene que actuar diligentemente, quien tiene que actuar apegado a derecho y hacer una justicia pronta y cumplida, independientemente del hecho de que Roberto Arzú haya amenazado con agarrar a patadas a la fiscal general, una mujer de 75 años, si no me equivoco. En otro video amenazó con agarrarla del pelo a la fiscal general. Ahora, esos son factores que creo yo que no tienen que intervenir en una investigación que deberá ser absolutamente imparcial y apegada a derecho y a la verdad. Los audios que he presentado tendrán que ser verificados por el INASIF, a pesar de que Roberto Arzú ya certificó verbalmente su autenticidad. Y espero yo que el Ministerio Público actúe. Ese es otro imponderable que hay que tomar en cuenta, que se nos escapaba. Esto ya está en manos del MP. ¿Cuánto tiempo se irá a tardar el Ministerio Público en actuar? No sé. Ahora, debería hacerlo rápido, porque si no, aquí se aplica otra vez esa frase famosa de la Fundación contra el Terrorismo, preso o prófugo. ¿Qué va a hacer Roberto Arzú? ¿O preso o prófugo? No sé. Es un cobarde. Roberto Arzú es una persona y es parte de la enfermedad mental. Ellos llegan al punto, se creen muy machitos y después, a la hora, yo sí creo que va a estar prófugo. Yo creo que él no va a poder afrontar la justicia por su misma personalidad. Son de esos de perros que ladran no muerden. Ahora, la evidencia está suficientemente sustentada. Esto es un documento legal, donde obra en un protocolo, donde está la firma de Roberto, donde está la firma de alguien que está involucrado en el crimen organizado. Ahora, sí, firmar un documento de reconocimiento de deuda no es ningún delito, ¿verdad, Luis? Eso No. Definitivamente no es ningún delito. Ahora, Pero ¿quiénes sí. aparecen aquí? ¿Quiénes aparecen aquí? Ese es el tema, ¿verdad? ¿De dónde salió este dinero? ¿Cuál es la procedencia de este dinero? ¿Es lícita o es ilícita? ¿Y a dónde fue a parar? Vamos? ¿Y a dónde fue a parar? Entonces, esto lo presentaré yo ante el Ministerio Público como parte de una ampliación de la denuncia que presenté el día de ayer y las demás pruebas que vayan apareciendo en breve, ¿verdad? ¿Quién nos espera, Ricardo? ¿Qué crees vos que va a pasar? Yo diría que en este momento depende del Ministerio Público, Luis. Depende de ellos. Voy a presentar. Hacer justicia, sí. Ya las presenté. El caso está bien sustentado. Pruebas de sobra existen, ¿verdad? No me imagino yo cómo va a actuar el Ministerio Público. Digo yo, tiene que actuar de manera independiente, Luis, y lo repito.
de manera independiente, de forma independiente al hecho de que Roberto Arzú haya amenazado con agarrar a patadas a una señora de 75 años de edad, que haya amenazado con sacarla del pelo a la fiscal general de la Nación. Eso deberán dejarlo a un lado y tienen que actuar apegados a derecho. Espero yo que sea en forma breve. Esperamos todos, porque es un personaje muy peligroso. Pero lo que pasa, Ricardo, es que una de las características que sí tiene Robert es su astucia. ¿Ya? Es su astucia en la manipulación. Es esa astucia en decir sí, pero, y te cambia, y te cambia, y te cambia. Vámonos a esto. Le di a $2 millones, probablemente 4 millones de quetzales más. Y a pesar de eso, todavía convencía a este Paco, la persona que es inaudito que haya pasado, ¿verdad? Para que le diera más plata. Y le daba más plata, pero eso es por su capacidad de mentir, extorsionar y manipular. Es decir, eso va con un gran factor que se llama astucia. Pero voy a lo siguiente. El que él se haya presentado ahorita al Ministerio Público es porque él, en su astucia, ya se está moviendo. Porque llegó al Ministerio Público pues casi que a amenazar, a dar declaraciones. Dijo que, por ejemplo, le preguntó, ahí está la grabación, que qué pensaba de un diputado y lo que le contesta es de que puta, lo que me cae mal es de que él se me adelantó a pegarle a Alan Rodríguez. O sea, mirás esa capacidad del extorsionador, uno le llama encantador de serpientes, porque he hablado de este tema con varios que lo conocen. Luis, es parte de lo que hice referencia con Carlos Hoffman la vez pasada, y es que desafortunadamente en Guatemala, para tener éxito en la política, hay que convertirse en un payaso. Y eso es Roberto, es un payaso. ¿Cómo va a amenazar con agarrar a golpes a un diputado del Congreso de la República? Mira, Ricardo, no le faltemos el respeto a los payasos. O sea, Roberto Arzú es un mequetrefe, es la peor calaña que existe. Pero, ¿por qué quería yo traer a colación el tema que él haya llegado al Ministerio Público? Porque es muy probable que vamos a empezar a ver toda esa plataforma de comunicación que hoy por hoy el gobierno está metiéndole plata para mantener su narrativa en un son de defensa. Y lo que yo quisiera hacer ver con esto es que, por ejemplo, vámonos al caso de UNOPS. UNOPS es un caso muy bien sustentado. UNOPS es un caso donde se incumplió la constitución política de la República de Guatemala y por ende el Contralor General de Cuentas denunció. Pero mira cómo cambia la narrativa y ahorita están diciendo que el fiscal Curruchiche va a ser el responsable de que no haya medicinas en los centros de salud. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Primero que la población sepa la verdad, porque vamos a ver un ataque de esta narrativa, de estos medios, de los net centers, de los TikTokers, de toda la gente que hoy ya está más que demostrado que está recibiendo fafa, plata, billete de los impuestos de los guatemaltecos para manejar una narrativa en defensa de Roberto Arzú. Ya lo empezamos a ver. O sea, hoy a la población dije, puta, yo sí con ese Roberto. Porque Roberto, aparte de todo, ya extorsionó a media Guatemala, vamos. Ahora mira, Luis, hablando de eso, Roberto Arzú no se va a venir a sentar aquí con vos nunca. No tiene los huevos. Pero que se vaya a sentar a programas como Tangente, por ejemplo, en donde ha sido un invitado de honor, que se vaya a sentar ahí a explicar esto con Daniel Girin, que se vaya a sentar con criterio a explicarle esto a Juan Luis Font, a ver si Juan Luis Font le va a hacer alguna pregunta o Claudia Méndez Arreaza alguna pregunta respecto de esto que lo puedan poner en aprietos. Bueno, que no venga aquí, que vaya ahí a cualquiera de esos dos programas. Ahí lo quiero ver. Y quiero ver si estas personas, Girin, Font y Claudia Méndez Arreaza, tienen la decencia de invitarlo y de preguntarle que aclare estos temas. Es que esta es una evidencia irrefutable. Totalmente. O sea, el audio todavía él es un imbécil, es como los que lo conocemos, él es un ególatra, él le puede tener 700,000 pisados alrededor de él, viendo que como esos pescados que van al lado del tiburón, que va soltando el tiburón y para ver qué me hueveo. Vos lo mencionaba la vez pasada, hay inclusive abogados de renombre respaldándolo. Por cierto, lo vi con uno la vez pasada y dije, puta, ¿qué estás haciendo ahí? Pero hoy tenemos algo irrefutable.
El audio todavía él se la zafó, él comete el error de decir de que sí es él. Después de que es una artimaña de la fiscal general. Aquí ¿Qué pito toca yo no la tengo fiscal el gusto de general? conocer a la fiscal general, lo que tiene toda mi admiración y respeto por ser una dama y porque está defendiendo la patria. Pero sale por la salida y como siempre un manipulador lo hace y dice, eso fue hace 10 años. Imbécil, primero, aunque haya sido hace 20, eso es un delito, pero estúpido. Pero ahorita va a empezar a tratar de cambiar esa narrativa. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con vos, con una evidencia irrefutable. Hoy es una deuda que él está en un protocolo con su firma. Ya sabemos cuál es el apellido de Fabián Ranucci, el que tanto mencionaban en el audio. Ya sabemos el nombre completo de Paco. Ahí está en ese protocolo. ¿Cómo lo van a llegar a defender? Pues, ¿qué va a pasar ahí? Hay un notario al que el Ministerio Público tendrá que citar a declarar, ¿verdad? Para que declare lo que le consta. Recordemos que un notario no por el hecho de levantar o de elaborar una escritura pública es responsable de lo que hagan las personas incluidas en esa escritura pública, no, simplemente la elaboró, pero tiene que explicar cómo y por qué. ¿Verdad? Desafortunadamente, una de las personas que menciona aquí ya está muerto, ¿verdad? Y todos sabemos en unas circunstancias lamentables. Pero Roberto Orsú está vivo y coleando ahí y tendrá que explicar. Yo no descarto que haya sido Roberto también. Por eso es un personaje sumamente peligroso. Y ahorita a estos psicópatas, porque lo que es Roberto es un psicópata antisocial, va a estar dispuesto a hacer todo. Me paraban en la calle y me decían, ¿vos tenés seguridad? No. La verdad que no le debo nada a nadie, pero me dicen, vos, pero es que deberías porque Roberto, gente que lo conoce, vos es perote si es peligro. Entonces, Ricardo, mira, para mí esto es algo que se tiene que hacer, se tiene que decir con la formalidad del caso. Esto ha sido es el número 80. Felicitaciones, Luis. Es el episodio número 80, pues esto es una obligación que tenemos que hacer, que le tenemos que comunicar a la gente. Tenemos hoy a una persona muy peligrosa que quiere llegar a manejar el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, y no se puede permitir que una persona... Y no estamos hablando de un Bernardo Arévalo que esté en el 15º lugar de la intención de voto. No. Estamos hablando de alguien que encabeza la intención de voto. No, está siendo inflado por todo el aparato estatal. Exacto. Entonces, Ricardo, hay que seguir en la lucha. Yo creo que esto es uno de los temas más relevantes y creo yo que va a haber un antes y un después de develar a este psicópata narcotraficante de Roberto Orsú. Aquí no damos un paso atrás, pero ni siquiera para tomar impulso, Luis. Pero ni siquiera para tomar impulso. Él se metió con nosotros. Él nos señaló de manera falsa. La respuesta la estamos dando ahora. Alguien me lo decía, uno no debe comenzar los pleitos, pero si lo comienzan con uno los debe terminar. Así es. Yo soy Roberto, te llevo la gran puta. Hay evidencia suficiente para que ya te vinculan con el narcotráfico, hay evidencia suficiente que lavaste dinero, hay evidencia suficiente que sos la peor escoria que hoy por hoy ha pasado por Guatemala. Históricamente no había un extorsionista como vos. Las pruebas están más que evidentes, señores. Por favor, quédense atentos, va a salir la grabación, va a salir este documento y ustedes van a poder ver las pruebas. Ha sido un episodio complejo, pero como yo siempre he dicho, entre casaca y casaca, hoy la verdad se saca. Feliz noche. Millones de dólares de demandas, porque no solo sos vos, son un chingo de gente. Y no solo de mis contratos, de un montón de contratos que tenían. Entonces, Paquiño, vos, por favor, vos no lo mezcles, vos. Yo, de verdad, vos, te lo suplico. Yo no te voy a quedar mal. Te lo he pedido, vos, te he suplicado 20 veces, vos, por favor. No me hagas esto, vos, te lo suplico de cabalmente. Yo soy el que te está haciendo eso, sí, mira, pues yo desde el año pasado estoy esperando mi dinero y vos por $15,000 te estás muriendo, hombre. Yo necesito mis millones. Vos, es que de verdad me estoy muriendo, Paco, no. Puta, ¿y yo qué? Todo el año pasado me puse como la gran puta, pasé hecho verga de los nervios, no podía dormir, tenía que pagar millones de dinero por tu culpa, sí, Paco, no por mi culpa. Con la
publicidad y la publicidad... A la publicidad son unas hojas pisadas, mierdas que no me sirven ni para limpiarme el culo porque me lo rayan. Mira vos, Paco, no me hables así vos. Puta, y vos sí me puedes hablar como querés, y vos sí querés tu dinero, y mi dinero, ¿dónde está? Ayer te explicaron... Sí, no, ese maje de Pablo, no, él solo habló, no, él habló y no se está haciendo responsable él, ni nadie, ni vos. No, es que no es de responsabilidad. Yo me estoy haciendo responsable de Puta, ¿responsable de qué? Si ya pasamos más de un año, hombre. Eso no es responsabilidad. Vamos a demandar. Paco, baja el tono conmigo vos, porque yo de verdad no quiero tener un problema con vos, de puta, verdad. Yo te tengo ¿qué? cariño. Mi dinero de sí. verdad, y te tengo... ¿Ah? O sea, mi dinero no vale. Yo no te estoy levantando el tono vos. Sí, pero mi dinero no vale y el tuyo sí. ¿Quién puta se está diciendo que no vale tu dinero vos? Pues puta, si con esas hojas ni para limpiarme el culo porque Paco, se me raya. Si a mí me pelara el huevo tu dinero, yo no estaría ni contestándote el teléfono. Me pelaría el huevo si yo te pagué con lo de los contratos. Yo tengo mi contratos que no me han... Llevo 5 meses esperando que me den la publicidad y no pasa nada. Pero vos no puede ser que después de que hablamos anoche 1 hora con este tipo y que vos me pediste que habláramos con él... Si vos te pones a pensar lo que dijo ese Pablo, él no se está haciendo responsable de nada. Él no se está haciendo responsable de nada. ¿Otra vez regresás a la misma historia vos? Puta, pero si mi dinero, ¿qué? ¿Vos qué crees? Paco, yo tengo deudas. Si no cumplen, tenemos que demandar. No hay otra opción, hombre. Vaya, pero ¿qué? ¿En serio, mano? No hay otra opción. Si no cumplen, demandamos y los hacemos mierda. Pero no hay otra posibilidad. No hay otra. Bueno. Entonces, pero si ya quedamos con vos, ayer dijiste, bueno, esperemos 15 días. ¿Qué chingados tiene que ver eso con lo mío, vos? Y no lo tiene mío nada que ver, es Paco. mi dinero, ¿En serio, hombre. vos? Somos amigos, vos, no perdamos este tema, hombre. Vaya, Yo hombre, no te voy a dejar pero... abandonado. Ayer quedamos 15 días. ¿Qué tiene que ver esperar los 15 días? ¿Se va a arreglar? Sí, ojalá. Si no, los vamos a hacer mierda. En eso quedamos ayer. Ya vos me debes las propiedades. Sí me las debes. Puta, y vos me debes a mí el dinero que yo puse el año pasado, que te pedí tu presté. confianza, te pedí tu cariño. Yo también confío en vos y son millones. Me estoy muriendo por esos pagos. Me estoy muriendo por esos pagos. Sí, ¿Y yo qué? Tuve que perder mi dinero el año pasado. No estás perdiendo nada porque tenés contratos legales. Vos estás amparado. Yo no tengo nada. Vos tenés contratos. Vos tenés contratos legales que vas a demandar y les vas a meter la verga a estos cerotes, hombre. Vamos a juntar con mi Pero abogado se más vale, tarde. Ayer no lo iba a llamar a las 8 de la noche. ¿A quién? A mi abogado no le iba a llamar anoche a las 8 de la noche. Le voy a decir Pues qué claro podemos que lo puedes hacer. llamar a las 11 de la noche si es tu abogado. Yo llamo a los míos a la 1 de la mañana. Si No te quiero, contestan, no te contestan. Ay, Dios, claro que me contestan. Paco, no tiene nada que ver una cosa con la otra, vos, por favor. Ya entendé. Si no... ¿Y vos qué cumplen, crees que el dinero demandamos. me lo saco de dónde? ¿Solo es de irlo a sacar al banco o qué? Yo no tengo dinero ahorita. Tengo que esperar a que me paguen unas cosas que me tienen que pagar. Bueno, vos, pero puta, pero eso al final de cuentas, ¿qué hago yo? ¿Y yo qué puedo Quedamos hacer? todos los jueves, yo me programé con toda la gente, tengo a la gente en la nuca, no puedo ni respirar, vos vos de verdad. Bueno, decime con quién puedo hablar de los canales, así yo voy a hablar con los canales. Puta, no puede ser. Quedamos que anoche quedamos en algo, no puede ser que no te acordes. 15 días quedamos que les vamos a dar. 15 días, vos dijiste, está bien, 15 días. Yo te dije, ¿querés que demandemos mañana? Demandamos mañana. Quedamos que en 15 días llegábamos a los canales con Juan Carlos González y que si no decía que sí y que nos lo arreglaba, ahí mismo entregábamos las demandas. En eso quedamos anoche y ahora lo estás cambiando. Yo no estoy cambiando nada, solo soy... Claro que sí, me estás diciendo con quién hablo. Quedamos que no vamos a hablar con nadie, que vamos a dejar que Pablo y que yo tratemos de arreglarlo por las buenas. Si no se arregla en 15 días por las buenas, que termine la auditoría el viernes, en eso quedamos, en 15 días los demandamos. En eso quedamos anoche. Eso fue lo que acordamos anoche. Puta. Ahí te llamo porque estoy ocupado. ¿Vos, pero qué hago? Esperar, igual que yo he esperado 16 meses, vos esperado un par de días. No puedo esperar, necesito el dinero de las propiedades, por favor, confía en vos, necesito eso, vos, de verdad no es broma, vos. Yo me metí a esa deuda y no tenía necesidad de comprar ni un apartamento ni un terreno. No tenías necesidad, No. así es, y lo hiciste porque lo hiciste, entonces pagámelo. Vos me dijiste, yo nunca le fallo a nadie, me estás fallando ahorita, vos. Vos pagame lo que te presté el año pasado Paco, y yo te lo pagué estamos con igual. contratos, tenés los contratos, yo te pagué.
Eso está pagado. Si no te cumple el canal, no es culpa mía. Te lo dijo ayer Pablo. Pues si yo el dinero te lo di a vos, no se lo di. Ayer te lo dijo. No, ayer el dinero dijo te lo di Pablo. a vos, no se lo di al canal. Y vos me aceptaste pagarte con la publicidad. Ah, porque, porque no me pudiste pagar con efectivo, entonces me pagaste con publicidad. Bueno, pero vos lo aceptaste, Paco. Entonces no me lo eches en cara ya vos. Ya de verdad. Putz. Ya ahí te pagué con los contratos. Ah, Tenés bueno, ahí los está mi contratos de tu dinero, poder. mis carros y todo. Está Bueno, pero vos en lo papel. aceptaste, Paco. Vos aceptaste que te pagaran con los contratos de publicidad. Eso lo aceptaste vos. Entonces ahora... Puta, porque no me estaban pagando mi dinero, me dijeron Pablo te 15 fue días, clarísimo que esto un no es mes. un tema mío, es un tema de los canales internos. Si ellos no cumplen, les vas a meter la verga. Vaya, No, voy se a las hablar va con mi meter abogado también. ahorita. Se las va a meter el Banco Industrial, se las va a meter McDonald's, se las va a meter Mira, el mundo McDonald's no, entero. pero si McDonald's está sacando sus anuncios siempre, hombre. McDonald's está sacando anuncios que no son del contrato. Tuvo que ir a comprar anuncios nuevos. Del contrato no está sacando ni un anuncio. Es como que vos llegaras ahorita a comprar por otro lado. McDonald's del contrato no está sacando nada. Y están listos para demandar también. Va, déjame ver, pues, ahorita yo te llamo más tarde, ¿sí? Vos, como amigo, Pues lo por estoy eso te voy a llamar pidiendo, más tarde. Por favor, no arruines nuestra amistad, por favor. Vaya, yo te llamo más Yo tarde. no te voy a dejar tirado, yo no te voy a abandonar, confía en mí. Pero Vaya. no me quedes mal, por favor, por nuestra amistad. Va, yo te llamo, ¿sí? Va, gracias. ¿O lo traes ahí? No. Los dejé donde estoy, hombre. No hables, porfa. AZTV, Libertad Televisión.